Hay algunas moléculas que creemos conocer a la perfección, sustancias con una reputación tan arraigada que, vamos, ni se nos pasa por la cabeza cuestionarla. Pues hoy vamos a analizar la historia de una de ellas, una molécula que ha sido difamada durante más de un siglo, el lactato. A ver, parémonos a pensar un momento. Si hacemos ejercicio, si corremos, si vamos al gimnasio, es casi seguro que esa palabra nos evoca una sensación muy, pero que muy concreta. Justo eso, esa quemazón en los músculos, ¿verdad? El agotamiento, el dolor del día siguiente, las famosas agujetas. Se le ha echado la culpa de todo. Se le ha llamado producto de desecho, la señal de que nos estamos quedando sin oxígeno. Vamos, que ha sido el villano de cualquier entrenamiento un poco intenso. ¿Y si esta molécula, lejos de ser un residuo tóxico, fuera en realidad uno de los combustibles más importantes y, de hecho, más sofisticados de nuestro cuerpo? Para entender cómo llegamos a pensar así, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Porque claro, la mala fama del lactato no es ninguna casualidad. Se forjó en los laboratorios de algunos de los científicos más importantes de la historia. Todo empezó de una forma bastante inocente, en la leche agria. Pero claro, al poco tiempo los científicos lo encontraron en músculos que habían trabajado a tope. Y aquí, a principios del siglo XX, con los trabajos de premios Nobel como A.B. Hill, se puso la primera piedra del gran malentendido. La idea de que el lactato aparece cuando no hay suficiente oxígeno. Este señor es Carl Wilhelm Scheele, el descubridor del lactato. Y aquí viene una ironía que es maravillosa. Scheele también fue la primera persona en descubrir el oxígeno. Sí, como lo oyen, el descubridor del supuesto producto de la falta de oxígeno fue también el descubridor del propio oxígeno. Esta cita lo clava. Resume perfectamente el dogma que se instaló en la comunidad científica. La lógica parecía aplastante. Si la falta de oxígeno genera lactato, entonces la presencia de lactato debe significar sí o sí que falta oxígeno. Una idea simple, muy intuitiva y completamente equivocada. Y claro, conceptos como el famoso umbral anaeróbico, que se medía con técnicas como esta, no hicieron más que reforzar el mito durante décadas. Se convirtió en un pilar de la fisiología del ejercicio, algo que se enseñaba en las universidades y que aplicaban entrenadores de todo el mundo. La conexión entre lactato y falta de oxígeno parecía ciencia pura y dura. Pero la ciencia, por suerte, siempre avanza cuestionando sus propias verdades. Y poco a poco empezaron a aparecer grietas en este dogma de 100 años. La investigación para demostrar la inocencia del lactato, por así decirlo, acababa de empezar. La primera pista clave vino de unos experimentos con músculos de perro. Los científicos observaron algo rarísimo. La producción de lactato llegaba a un máximo, a los 15 o 20 minutos, y luego empezaba a bajar. De hecho, el músculo comenzaba a consumirlo, y todo esto mientras el ejercicio continuaba exactamente a la misma intensidad. Aquí es donde el modelo antiguo hacía aguas por todas partes. Si la falta de oxígeno era la causa, la producción de lactato debería haber continuado, o incluso haber aumentado, no desaparecer. Estaba claro que algo más estaba ocurriendo. Y esta es, digamos, la prueba del algodón, la prueba definitiva. Gracias a técnicas mucho más modernas, hoy podemos medir el oxígeno dentro de las propias células musculares mientras hacemos ejercicio. ¿Y qué vemos? Pues que aunque el oxígeno baja un poco al principio, se estabiliza a un nivel que está muy por encima del umbral crítico, justo en el momento en que la producción de lactato se dispara. Ese umbral crítico tiene un nombre técnico. Se llama disoxia. Es el punto en el que de verdad, falta oxígeno para que las mitocondrias, que son nuestras centrales energéticas, puedan funcionar. Las mediciones demuestran que durante la mayor parte del ejercicio no nos acercamos ni de lejos a ese estado. La conclusión era ya ineludible. El villano al que habíamos culpado durante 100 años no era el responsable. La acumulación de lactato no se debía a una crisis de oxígeno. Entonces, ¿cuál era su verdadera función? Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. El lactato no solo fue absuelto, sino que pasó de ser el villano de la película a convertirse en un héroe totalmente inesperado del metabolismo energético. Un científico llamado George Brooks propuso un concepto que fue revolucionario: la lanzadera de lactato. Su idea, básicamente, es que el lactato no es un desecho, sino un intermediario energético. Un combustible que se produce en un sitio para ser transportado y consumido a toda velocidad en otro. Y este esquema lo es todo, es la clave para entenderlo. Por un lado, las fibras musculares de contracción rápida, que queman glucosa a toda pastilla, producen lactato. Pero, ojo, en lugar de acumularse como si fuera basura, este lactato se pone a viajar. ¿A dónde? Pues a otras células, a las fibras musculares de contracción lenta, las de resistencia, al corazón e incluso al cerebro.
y allí lo reciben como un combustible premium, listo para ser quemado en las mitocondrias. Es que al corazón, por ejemplo, le encanta el lactato. Durante un ejercicio intenso puede llegar a obtener más de la mitad de su energía de ahí. Y el cerebro, que siempre se pensó que solo consumía glucosa, resulta que es un grandísimo consumidor de lactato, sobre todo cuando nos estamos esforzando al máximo. Con todo este nuevo conocimiento, la verdad es que tenemos que reevaluar por completo el papel del lactato, incluso esa última acusación que le quedaba pendiente, la de ser el causante de la fatiga. Y aquí llega la última gran sorpresa, la acidosis, esa sensación de quemazón que va de la mano con la producción de lactato y a la que siempre se ha culpado de la fatiga, pues podría tener en realidad un efecto protector. Algunos estudios sugieren que esa acidez ayuda a la célula muscular a seguir contrayéndose en condiciones de estrés extremo. ¡Increíble! El cambio de paradigma no podría ser más radical. Donde antes veíamos un desecho, ahora vemos un combustible de primera. Donde veíamos una señal de fracaso metabólico, ahora vemos una señal de un metabolismo que está funcionando a pleno rendimiento. El lactato ha pasado de ser un callejón sin salida a una auténtica superautopista energética. Y un último dato para terminar de consolidar esta nueva imagen. Incluso ahora mismo, en reposo, el lactato está proporcionando aproximadamente el 10% de la energía que el cerebro necesita para funcionar, y esa cifra, claro, aumenta de forma brutal con el ejercicio. Así que no, el lactato no es el enemigo a vencer en nuestros entrenamientos. Es más bien un director de orquesta metabólico, un combustible súper sofisticado y un ejemplo brillante de cómo el cuerpo gestiona su energía de una forma inteligente y eficiente. La rehabilitación del lactato nos enseña una lección muy importante, que la ciencia es un proceso de constante revisión, y nos deja con una pregunta fascinante. ¿Cuántas otras de las verdades que damos por sentadas hoy en día serán en realidad los grandes mitos del mañana?